Bueno, buenas noches. Estamos con los chicos del segundo primera del Colegio Regasoli. Última clase antes de las vacaciones, de las tan esperadas vacaciones que parecíamos que no iba a llegar nunca, y acá estamos. Así que bueno, sobre la hora, ya cerrando el último día de actividades, en el último turno, estamos acá firmes, como rulo estatua. Bueno, eh, bien, entonces, hubo una complicación en la clase pasada del video donde se explicaba el ejercicio 1, apartado F, no salió, así que vamos a grabar de vuelta esa parte, explicando y concentrándonos sobre el ejercicio 1F. Voy a buscar mi anotador para marcarles ahí en el ejercicio, en el práctico del cual estoy hablando. Estoy hablando de este ejercicio, ¿sí? El trabajo práctico fue compartido con los resultados en la última versión para que ustedes puedan comparar cuánto debe dar, ¿sí? Ahí el perímetro está anotado que es 18,36 y el área 16,218 centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la resolución de ese. En ese caso, lo que yo les había dicho en las clases anteriores, que está representado, si quieren, acá también. Cuando yo no tengo un triángulo rectángulo, lo ideal es, pues, poder construirlo, obviamente, ¿sí? Entonces, O sea, fíjense, dividirlo. claro, en el primer caso, en este tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá. Uy, Dios. A ver, ahora sí. En este tengo un triángulo rectángulo, en este también, pero en el tercero, no, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hice fue dividirlo a la mitad, porque es un triángulo isósceles, me quedaron dos triángulos iguales, rectángulos. En el siguiente, ¿sí? En el siguiente, que es el ejercicio E, también tengo un triángulo isósceles y al dividirlo a la mitad quedan dos triángulos rectángulos. Y en el último hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es trazarle la altura a ese triángulo, que fíjense que en este caso se los dibujé un poquito mejor de como aparece en el práctico original. Lo van a ver un poco más mejor dibujado, ¿sí? Lo vamos a trazar a la altura, ¿sí? Con rojo. Desde aquí hasta acá es más o menos la altura del triángulo. Como pueden ver, ahí quedan, lo vamos a representar, dos triangulitos rectángulos, ¿sí? Por eso les pongo un cuadradito en el ángulo que corresponde ahí. A ver si me sale bien. Ahí. Para indicar que esos ángulos son rectos, ¿sí? Bueno, voy a buscar el anotador para poder anotar básicamente cuánto mide cada lado. Acá me está dando, ¿sí? No sé si se entiende, pero la altura que me está dando es en esta Sí, dirección, ¿sí? claro. La voy a trasladar, ¿sí? La voy a trasladar, que es en realidad la altura del triángulo en esta dirección, ¿sí? Bien. La pongo afuera para que no sea un problema la lectura, pero se entiende que lo que estoy dándole ahí, que vale 5,3, es la altura del triángulo, obviamente, ¿sí? Que hace las veces de cateto opuesto, ¿sí? Entonces, Exacto. vamos a mencionar. Y lo que estoy diciendo es que lo que mide es un triángulo equilátero, ¿sí? Porque fíjense que los tres lados tienen una rayita. Significa que cada lado mide lo mismo, los lados de afuera estoy hablando, ¿no? Bien. Entonces, si quieren, voy a poner, ahí le voy a poner X. Ese es X. A este también le voy a poner X, ¿sí? Y al de abajo también le voy a poner X. Haciendo la salvedad, ¿sí? Que X es todo el lado, ¿sí? Se los voy a marcar con una flecha de color negro, como está la otra, ¿sí? Es desde aquí hasta acá, ¿sí? Acá estoy hablando de esta dimensión, que es lo mismo que esta dimensión. ¿Se entendió? Los tres lados miden lo mismo. Bueno, Bien. salgamos con eso. Ahora, la pregunta es, yo al trazar la altura, ¿sí? El anotador, ¿cuánto
este no, este. ¿Cuánto queda midiendo este? ¿Y cuánto queda midiendo este cachito? Ese es el secreto del ejercicio. Porque yo sé, sí, claramente, que este de acá mide 5,3. Sí. ¿Se entendió? La pregunta es Sí. cuánto mide este lado. Y acá se puede ver que si todo esto mide X, este cachito es la mitad de X. Y este La cachito mitad. también es la mitad de X. ¿Se entendió ese concepto? Sí. Entonces, yo cuando planteé la ecuación, ¿sí? Que la voy a plantear aparte, vamos a borrar esto, le voy a poner contexto, así se nota bien, no queda desprolijo. Entonces, la altura es 5,3. 5,3, que va ahí. Después, este lado es x dividido 2, ¿sí? Porque es la mitad de x. Eso es lo que estaba diciendo recién. Y este de acá también es x sobre 2, o x dividido 2, porque si yo sumo x dividido 2 más x dividido 2 me da una x, que es la que está ahí abajo. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, sí. Entonces, en el triángulo que voy a marcar a continuación, con verde, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. En este triángulo, este, y con este, voy a aplicar, podría ser en el de al lado, obviamente que cualquiera de los dos da lo mismo, ¿sí? Voy a aplicar en ese triángulo el teorema de Pitágoras. Bueno, ya que quedó claro dónde voy a aplicar el teorema de Pitágoras, voy a ir. Pregunta, ¿sí? Lo voy a marcar con un óvalo. ¿Cuál de los tres lados es el que debo considerar como hipotenusa? ¿El verde, el rojo o el violeta? El verde. Muy bien. La hipotenusa, recuerden, siempre es el lado más largo, y recuerden que para ubicarla siempre es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bien. Del ángulo de 90 sacan una flecha y el lado que señala, esa es la hipotenusa. Por ejemplo, en este caso, esa es la hipotenusa. Por ejemplo, en este caso, esa es la hipotenusa. Y si hubiese dividido acá la cosa así, primero la altura, la hipotenusa sería esa de ahí. ¿Se entendió ese concepto? Sí, sí. Bien, ahora planteo el teorema de Pitágoras, lo voy a hacer con texto, los cuadrados los voy a agregar después, porque no tengo manera de hacerlo acá. ¿Dónde estaba? Bueno, primero la hipotenusa es la que se escribe, y se escribe al cuadrado, ¿sí? Bien. Al cuadrado, que no lo voy a poder escribir al menos acá. A la próxima me voy a investigar. Si me dan 2 segunditos, lo voy a hacer ahora mejor. No, mejor lo hago después. Bueno, x cuadrado va a ser igual a Ah. un lado del Ah. cuadrado, que es 5,3, más el otro lado del cuadrado, que va a ser x sobre 2. Lo voy a poner entre paréntesis porque son dos números, ¿sí? Entonces, y los dos van a estar elevados al cuadrado, ¿sí? Bien, esa es la primera ecuación. Obviamente que tengo que poner los cuadrados que no los puse, entonces los voy a agregar. Disculpen la desprolijidad, pero bueno. Los voy a agregar con negro ahora. Esta de acá creo que va a estar bien. Acá va cuadrado, cuadrado y cuadrado. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien, ahora lo que hago es hacer la ecuación. Pregunta, en esa ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Tengo Tres. una o tengo más de una? Más de una. Dos. Ahí está la cuestión. Miren, fíjense que es bastante engañosa. Díganme cuáles son las dos incógnitas. La X. 5,3 ¿Y qué otra más? es la x al cuadrado más No, más no, 2. pero repito, la X y la X. Porque el único que no, si yo conociera el valor de la X, entonces no tengo Claro. ninguna incógnita. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántas incógnitas tengo en esa ecuación? 2. Dos. Una sola. Tres. La que dividís, tres. Claro, la pregunta es, se los voy a preguntar, se los voy a mostrar para que quede claro. Acá tengo una incógnita que es la X, ¿no? Sí. Acá lo conozco todo, así que acá no hay ninguna incógnita. No. Bien. ¿Acá cuántas incógnitas tengo? ¿El 2 es incógnita? ¿Esta es incógnita? No. ¿Esto? No. No. Otra, la x.
Entonces, de vuelta pregunto, ¿cuántas incógnitas tengo? Una sola, la X. Ah, ¿Me entendió? Obviamente que yo entiendo lo que ustedes me quieren decir. Ey, profe, no está de la misma manera que está del otro lado. Sí, ya lo sé, pero la incógnita es una sola, es la X. ¿Quedó claro eso? bien. Sí, quedó Sí. claro. Si fueran más de una incógnita, no podría resolver esa ecuación, de hecho, así que mejor que sea una. Ahora la pregunta Ok. es, ¿cómo se hace esa cuenta? Bueno, por lo pronto, lo que tengo que hacer es decir, bueno, tengo que juntar las X del mismo lado y los que no tienen X del otro lado. Pero antes voy a hacer la operación de distribuir la potencia respecto de la división. Este cuadrado se le da al de arriba y se le da al de abajo, porque la potencia distribuye respecto de la división. ¿Sí? Entonces, X sobre 2, voy a escribir acá más o menos a mano alzada, si yo tengo X dividido 2 y a eso lo elevo al cuadrado, significa que lo tengo que multiplicar eso dos veces por sí mismo. O sea, que se multiplica X sobre 2 por X sobre 2. 2 por 2, abajo, ¿cuánto me da? 4. 4. Y X por X me da X al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Listo. Entonces ahora voy a escribir, en vez de escribir X sobre 2, voy a escribir X cuadrado sobre 4, que es el resultado de eso. ¿Sí? Borro Bien. todo esto, que es borrador, y lo voy a escribir prolijito. Ya me acostumbré a escribir prolijo ahora. Bueno, texto. Va, entonces, la X va a estar, el igual va a estar, el 5,3 al cuadrado, no voy a sacar la cuenta, porque la cuenta la va a hacer la calculadora, el cuadrado se lo voy a agregar ahora, y ahora voy a poner la X, que va a estar al cuadrado, que se lo voy a agregar, dividido 2. 4. ¿Sí? Bueno, voy a agregar los cuadrados correspondientes. Agregar los cuadrados correspondientes. Este de acá. Aquí va un cuadrado, acá va un cuadrado, y acá va el cuadrado de solamente la X, porque al 4 ya le saqué la cuenta, por eso no le pongo el cuadrado. ¿Sí? Ujú. Bueno, ahora yo tendría que juntar esta X, vamos a hacer bien este cuadrado, esta X tendría que juntarla con esta. Por eso, esta que está acá a la derecha, que es más chiquita, la voy a pasar para allá. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que voy a hacer en el próximo paso. Se va a quedar del lado izquierdo X al cuadrado. ¿Sí? Ujú. X cuadrado. Y a eso le voy a tener que restar X cuadrado sobre 4. Ahora vamos a ver cómo se hace la cuenta. ¿Sí? Se los voy a escribir correctamente, bueno, no, en la próxima, mejor. Y acá va a quedar simplemente 5,3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Agrego los cuadrados, acá va a ir un cuadrado, y acá va a ir un cuadrado, y acá va a ir otro cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí. sí. Bueno, ahora la pregunta, esto lo voy a hacer a mano alzada, porque si no, no se va a entender. Eso es como haberlo escrito de la siguiente manera. Con esto yo voy a fijar el viaje, así me sale. Bueno, acá va a ir el igual, ¿sí? Acá va a ir una raya de fracción, porque voy a tratar esas operaciones como si fueran fracciones, ¿sí? Raya de fracción. ¿Qué denominador tiene la X acá si no hay nada? Un 1. Ujú. ¿Y qué denominador tiene la X acá? 4. Otro 1. No, ahí claramente. Ah, perdón. ¿Se entendió? Bien, Porque bien. lo voy a anotar. Eso sería así menos. 2. ¿Se entendió? Así sería escrita. Pasa que no está, esa raya no está derecha, sino que está torcida. Pero se entiende, ¿no? La Sí, pregunta es, bien. ¿qué número hay acá si no hay nada? Eso es lo que estaba diciendo recién. Un Un 1. 1. Y acá, claramente, el número que está abajo es 4. Sí. Bien, entonces, ¿cuál es el denominador común entre 1 y 4? Em, El mismo 4. 4. Sí. Claro. Entonces, ¿qué se hace? 4 se divide por el de abajo, se multiplica por el de arriba. Recuerden que estoy haciendo fracciones. Esto ya lo vimos en el trabajo práctico 1. ¿Sí? Este número
se dividía por el de abajo y se multiplicaba por el de arriba. Así que 4 dividido 1 da 4. 4. Y 4 por x cuadrado es 4x cuadrado. Menos 4 dividido 4 da 1. Y 1 por x cuadrado es x cuadrado. Resumen, si yo tengo 4x cuadrado y le saco una x al cuadrado, ¿cuántas x al cuadrado me quedan? X al cuadrado. 3x cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de hacer ahí es esta cuenta que está acá. ¿Sí? Finalmente, lo voy a repasar. Tengo a x cuadrado, le tengo que restar un cuarto de x cuadrado. Si yo a 1, escuchen bien lo que estoy diciendo, si a 1 le resto un cuarto, ¿cuántos cuartos me quedan? Vamos a pasarlo. 3. Claro, exactamente. Vamos a verlo con una pizza. ¿Sí? Si yo tengo una pizza, ¿sí? Que está dividida en 4, o sea que son cuartos, ¿no? Y le saco un cuarto, ¿cuántos cuartos quedan? 3. 3 cuartos. ¿Se entiende el concepto, no? Es fácil viéndolo de esa Sí. manera. Entonces, aquí, vamos a borrar todo esto, lo hice a mano y dio, porque acá claramente me dio 3 cuartos. Pero si yo lo hiciera, digamos, a ver que voy a borrar esto. Esto. Resumen, se los voy a escribir acá. Esto, aquí, acá adelante, el coeficiente que hay es un 1. ¿Sí? Y a 1, vamos a anotarlo con esto. Aquí, el número que hay es un 1. Y ahí, el número que representa ese valor es un cuarto. Y eso es lo que le estaba diciendo. Si yo a 1 le resto un cuarto, el resultado es 3 cuartos. Entonces, una x cuadrado menos un cuarto de x cuadrado son 3 cuartos de x cuadrado. Lo hice abajo usando las operaciones de fracción y lo razoné con ese ejemplo que les di recién de la pizza y da lo mismo. ¿Sí? Voy a escribirlo con texto. Entonces, esto da 3 cuartos de x al cuadrado. Ahí les voy a agregar la x, va a ir al igual, y de este lado va a seguir estando el 5,3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto sería ahí. Vamos a borrar esto que queda feo. Ahí está. Bueno, esto lo vamos a desplazar. Ahí. Agrego los cuadrados. Aquí sería un cuadrado. Uy, Dios. Aquí habría un cuadrado y acá habría otro cuadrado. Bueno. Finalmente, para despejar la x, me tengo que sacar de encima, ¿qué cosa primero? Este 3 cuartos, que está multiplicando, ¿cómo lo paso para el otro lado? Dividiendo. Y después, en otro paso, me voy a sacar de encima el cuadrado, que está como potencia, y lo voy a pasar como que, Como raíz. pero en un segundo paso. Vamos primero a pasar el 3 cuartos. Sí, Aquí, bastante complicado. del lado izquierdo va a quedar la x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Recuerden que los cuadrados los agrego después. El 5,3 al cuadrado va a quedar, y el 3 cuartos que está multiplicando va a quedar dividiendo. ¿Sí? Dividido 3 cuartos. Bueno, esa cuenta la pueden hacer con la calculadora si quieren. ¿Sí? Acá va a haber un cuadrado. Aquí va a haber un cuadrado. Les prometo que la próxima me voy a buscar un editor de ecuaciones para escribir mejor, porque si no reniego la línea. Bueno, finalmente, ¿sí? Lo voy a hacer a mano, así no reniego tanto. Este cuadrado que está acá pasa para el otro lado como, ¿qué cosa? Raíz cuadrada. Como raíz ¿Sí? cuadrada Entonces les va a quedar raíz cuadrada de de 5. 5,3. 3. Oh, hoy claramente no es mi día. Debe ser que estamos próximos a las vacaciones, entonces
De 5,3 al cuadrado dividido 3/4. Exactamente, ¿sí? Entonces la x va a quedar solita, y aquí va a quedar 5,3 elevado al cuadrado, dividido 3/4. Y a todo eso raíz cuadrada. Así que se lo meten así como está derecho a la calculadora, lo único que tengo que agregarle acá es la raíz cuadrada. Que se la voy a hacer con este si me sale. Fíjense qué raíz más linda que me salió. Bueno, ahí está. Y me falta el cuadrado, ¿sí? Porque no se lo puse. Ahí, cuadrado. Acá, vamos cuadrado. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno, y cuando hacen en la calculadora, por favor, les voy a pedir que tengan cuidado, ¿sí? De, si les hace una raíz cuadrada cortita la calculadora, van a necesitar ponerle paréntesis. ¿Dónde? Acá, Ujú. acá y acá. ¿Sí? Bien. Bueno, yo no se lo pongo porque me dio bastante feo, pero si hacen la cuenta, déjenme revisarla, sería raíz cuadrada de 5,3 al cuadrado dividido 3/4, o 0,75 si lo quieren. Y eso en decimal les da 6,1199. ¿Sí? Se los anoto. Bien. X finalmente les va a dar 6,199. Bueno, y siguen los decimales, ¿sí? Pero yo lo tengo que cortar acá, ¿sí? Entonces tengo que aproximar a dos decimales. Como este decimal es 9, se le suman de al lado 1. Entonces ese 19 queda como 20. ¿Quedó claro? Ok. O sea, 6,20 es lo que mide el lado del triángulo, resumen. Porque X, recuerden, lo vemos acá, era 6,20. ¿Sí? 6,199, ¿sí? En realidad. ¿Sí? Y pueden multiplicarlo, obviamente, a eso por 3. ¿Sí? Por 3 les queda 18,36, que es lo que está acá. ¿Sí? Ese de ahí. Un 6. ¿Se entendió eso? Bien. Sí. Bueno, el perímetro obviamente es el lado por 3. Y el área es base por altura sobre 2. Sí, ¿Sí? sí. Vamos a pasarlo en limpio. Borro, voy a borrar todo esto que está acá. Está confundiendo. Esto lo vamos a borrar. Esto también. Eso también. Esto. Y bueno, eso lo voy a dejar. ¿Sí? Entonces, finalmente, sé cuánto vale X. X me va a dar 6, redondeando, si quieren lo ponemos redondeando, 6,19, de 6,20 sería, 6,2. 6,20. Vamos a poner un igual ahí. Creo que queda bien. Bueno, entonces este vale 6,2 y 6,2, ¿sí? Bien. 6,2 por 3 les da 18,6. Y hay algo que no me está gustando acá. Ah, claro. El problema es que este es 1 y acá el profe escribió mal. Ya que estamos lo vamos a corregir. Acá lleva 2 unos. Este, no sé si pudieron hacer la cuenta en la calculadora, por eso es necesario que ustedes me Y a acompañen. mí me da 18,6. Claro, 1 y otro 1. Claro, había dicho 6,1199 al Pero no lo principio. anoté al 1, ¿sí? Entonces, Ah, aproximado esto a dos decimales no es 6,2. ¿Es cuánto? Es 6,12. Ajá. Ahí está la cuestión. Porque 6,2. si yo tengo que aproximar, tengo que cortar acá.
Como este es 9, se le suma 1 al 11 y queda, ¿qué cosa? 12. 12. Y 6,12 por 3, ahí sí les va a dar el 18,36, si no, no daba. ¿Estamos? Ah, me parecía, porque había sacado la cuenta y no me daba el 18,36. Bueno, revisen ustedes las cuentas, siempre tengan una calculadora a mano 18,36. actualmente para hacer las cuentas. Bueno, el perímetro entonces es 6, no es 2, lo vamos a corregir acá, es 6,12. Vamos a ponerle el 1 acá. Más 12. Un cachito para el costado, ahí. 6,12 por 3 da 18,36. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bien. Ese lo vamos a hacer con texto de este lado. Área. Es área igual a base por altura y a eso dividido 2. ¿A qué va a ser igual? La base en este caso mide lo que miden los tres lados, o sea, la base es 6,12. La altura, ya sé que es 5,3. Tengo que multiplicarlos y dividirlos por 2. ¿Sí? Obviamente que esos son 6,12, ¿qué? Centímetros. Yo no se los puse en los otros, pero acá va, centímetros. 5,3, ¿qué son? Centímetros. Y centímetro por centímetro, cuando voy a dividir por 2, me va a dar centímetros cuadrados. ¿Sí? Por eso el resultado está en centímetros cuadrados. Ustedes si hacen 6,12, hagan la cuenta, por favor, por 5,3 y la dividen por 2, da el 16,218 que aparece en el resultado. ¿Sí? Área es igual a 16,218 centímetros cuadrados. Ahí le voy a poner el cuadrado. Cuadrado. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, y estos son centímetros solos. ¿Sí? Sí. Bueno, Cleria, no sé si funcionó la... Sí. ¿Sí? Bueno. Es bastante Igual complicado. Sí, es muy complicado. Me falta un montón por aprender porque No, bueno, cuesta. pero este, Pero bueno. si me dan a elegir, bueno, este tenía su historia. ¿Sí? Sí, bastante Este historia. tenía, no tampoco tan rebuscado, pero la ecuación, esto de acá, esto era lo rebuscado para poder resolverlo. El resto, calcular el área del perímetro ya lo han hecho, fácil. Sí, Usando las fórmulas no tiene mayor historia. ¿Se entendió Bien. entonces este? Sí, Sí, sí. se entendió. Bueno, voy a cortar el video acá. ¿Sí? Y vamos a la segunda parte de la clase.